pronunciamos, de lo que decimos. Se trata de el señorío de Cristo. De eso quiero hablar esta mañana, el señorío de Cristo. Y quiero hablar de esto con mucho temor y mucho temblor delante de Dios, porque yo mismo he dicho muchas veces, Señor tal cosa, Señor tal otra. Y decimos Señor, hermano, y a veces somos señores nosotros mismos. Por eso digo que quiero hablar de esto con mucho temor delante de Dios y mucha reverencia delante de Dios. Porque yo mismo me he podido hallar en muchas ocasiones honrando al Señor solamente con palabras, diciendo Señor. Y vamos a mirar a través de las Escrituras. Vamos a pedirle al Señor que nos recuerde y que el Espíritu de Dios nos convenza cada vez más, hermano, de pecado. ¿Y por qué no completar la frase de justicia y de juicio? Amén. Y podamos ser esas personas que realmente nos encontramos en esta posición. En Romanos capítulo 10, versículo 9, si usted va conmigo a la Biblia. Romanos es una de las cartas más maravillosas que el Espíritu Santo pudo haber inspirado en la vida del apóstol Pablo con respecto a la magnífica gracia de Dios, la hermosa bondad de Dios hacia usted y hacia mí. Y hablando Pablo a los romanos en ese capítulo 10, versículo 9, dijo: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Sabe? Existen controversias a veces con respecto al estudio en la palabra, y algunos dicen, eso fue escrito solamente para los judíos. A lo mejor fue escrito para los judíos. A lo mejor se lo estaba hablando Pablo netamente a los judíos que tenían un problema con los gentiles, porque los judíos estaban creyendo mucho más que los gentiles porque tenían la ley, pero ellos mismos no hacían la ley. Y a lo mejor Pablo se lo estuviese hablando a los judíos que no terminaban por reconocer a Cristo, cuando inclusive ya habían romanos que habían reconocido el señorío de Cristo. Pero eso no quiere decir que este versículo no sea un versículo universal, porque al fin y al cabo la Biblia dice que va a venir un día en que todo ser humano sobre la tierra va a doblar sus rodillas, y no solamente sobre la tierra, sino los que están en el cielo y debajo de la tierra, excepto el Padre, van a doblar sus rodillas y van a decir: Él es el Señor. Amén. De modo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque Cristo no vino a salvar solamente una nación. Dios no tiene predilectos, por decirlo así. Si el judío no se arrepiente, también se perderá. Amén, amén. El señorío de Cristo implica que Él, hermano, es el soberano absoluto sobre la creación. Y usted y yo somos creación de Dios. A veces cuando hablamos en este sentido de que Él es el soberano absoluto sobre la creación, siempre apuntamos como a los grandes paisajes, los ríos, los mares, las montañas, las estrellas.
Pero nos salimos nosotros, nos exceptuamos nosotros. Y es un gran error. Nosotros somos parte de la creación y quizá lo más importante que Dios ha creado. Dice la Biblia que nos hizo a su imagen y semejanza. Creación especial. Y de toda la creación tenemos el gran privilegio de poder ser personas semejantes a Él. No que seamos dioses, sino que Él nos creó a su imagen y semejanza, con la hermosa capacidad de poder comunicarnos con Él, de poder glorificarle. Al principio, usted sabe, Dios creó al hombre, creó todas las cosas, luego crea al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre tiene el gran privilegio de poder hablar con el Señor hasta que peca y entonces se esconde. Pero qué gran privilegio podemos seguir teniendo por causa de Cristo, que nos ha permitido, hermano, en medio de la bajeza en la que vivimos, en las debilidades del pecado que todavía podemos cometer, nos ha permitido poder entrar en plena certidumbre de fe delante de su trono de gracia y alcanzar el oportuno socorro. Es un privilegio muy grande saber que hoy en día el Creador de todas las cosas dice que me va a oír. A mí, un simple mortal, uno que le ofendió tanto en el pasado y que quizá aún en algún momento le puedo ofender. Pero por la bondad que Él nos ha entregado a través de Cristo, sabemos que podemos invocar su nombre y Él nos escucha. Es un gran privilegio. Y quiero que piense en eso para que no tomemos el evangelio tan a la ligera, ese camino cristiano tan a la ligera. Todo el que me está escuchando hoy, y le hablo de alguna manera, no sé si de alguna manera tenga que hacerle más hincapié a los muchachos, a los jóvenes, que por aquello de estar en la flor de su juventud, sus emociones están más presas a este mundo que es sagaz. Juan se gozaba de los jóvenes cuando le escribía y decía: les escribo a ustedes, jóvenes, porque ustedes pudieran estar en cualquier otro lado, sin embargo están aquí. Están escuchando estas palabras. Ustedes han sido fuertes, han vencido al maligno. Y es de admirar que un joven esté buscando a Dios, esté negándose a todas las pasiones juveniles, no obviando que hay luchas tremendas en el colegio, en la universidad, en los medios. Pero qué bueno que Dios nos hace conscientes de la gracia que hemos recibido y que, hermano, aprovechemos al máximo la bondad que Dios nos ha dado. Cuando yo llegué al Señor, llegué aproximadamente de 26 años. Así bien serio, como 27 años. Pero mientras no estaba muy serio, como ya había un llamado de Dios de alguna manera, mi anhelo era ser transformado por Dios, era poder ver realizado en mi vida muchas de las cosas que hablaba aquí la Escritura. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y estaba esa lucha porque las cosas viejas todavía se mantenían, pero había un deseo por Dios en mi vida. Recuerdo esos tiempos, hermano. Yo me encerraba 4 o 5 horas a orar, y yo no estoy hablando de esto para gloriarme, no estoy hablando de eso. Era mi afán por conocerle a Él. 26 años, relativamente joven, casado, con un hijo por llegar,
¿cómo lo diría? Pero ansioso, porque Él fuera el Señor de mi vida y yo no fuera el Señor de mi propia vida. Y allí, hermano, en esa insistencia de la búsqueda y búsqueda, de ir a la habitación, de buscar, de llorar, un día se manifestó el Señor. Y nací de nuevo. Estaba en la iglesia y no había nacido de nuevo todavía. Me decía cristiano y me encantaba la música. Todavía me encanta. Todavía me gusta la música para Él. Y leía la Biblia. Y lógicamente pues estaba delante de un señor llamado el pastor de la iglesia y él enseñaba cosas y pues uno le creía, aunque a veces quizá veía cosas aquí que como que no eran, pero uno decía, pues este ha de saber, lleva más tiempo que yo, es el pastor. Pero bueno es Dios, que comienza una obra en nosotros y Él continúa ayudándonos en el camino y poco a poco va perfeccionando el entendimiento, el conocimiento, nos va fortaleciendo, nos va enseñando, se va revelando nuestras vidas. Pero hermano, en la medida que nosotros nos sometemos eso que nos cuesta tanto, ese maldito orgullo que a veces, hermano, nos tira al suelo, esa necedad, esa maldita debilidad que a veces que nos controló en el mundo y aún quiere controlarnos. Pero la bendición está en el que Él, cuando Él ha venido, hermano, Él nos ha provisto de una bendición, y la bendición es que ha puesto en nosotros nuevos deseos, el querer como el hacer. Nos ha dispuesto el espíritu porque la carne es débil. Es que lo que Dios hizo, su plan es completo, hermano. En la cruz se hizo lo máximo, pero el evangelio, la gracia de Dios es un paquete completo. Amén. La doctrina del señorío de Cristo enseña que el someterse al señorío de Él va de la mano con el confiar en Él como el Salvador. Nadie puede decir que Cristo es mi Salvador si no es su Señor. Nadie puede decir que Cristo es el Señor de su vida sin pensar antes que ya le salvó. Decir que Cristo es el Salvador de mi vida y que yo sea el Señor de la mía, de mi propia vida, yo hago lo que hago, vivo el evangelio como quiero, eso es mentira. Si el Señor me ha salvado, el Señor va a empezar a ser el Señor. Y Él va a ser el Señor. Él lo va a hacer por amor de mí mismo, por el amor que Él siente por mí. Él lo va a hacer como lo tenga que hacer frente a mi necedad. Pero si Él me salvó, Él va a ser el Señor y Él me va a enseñar a respetarle. No porque sea un tirano, no, es porque Él me ama. Porque si no es Él el Señor, entonces yo seré el Señor de mi propia vida, entre comillas, porque en realidad mi Señor seguiría siendo el diablo. El señorío de Cristo, hermano, es lo contrario a lo que a veces se denomina una creencia liviana, una fe liviana, una creencia liviana, o la enseñanza de que la salvación viene a través de reconocer un cierto conjunto de verdades. La Biblia dice que el diablo también cree y tiembla. Si hay alguien que sabe quién es Dios, ese es el diablo, Satanás. Estuvo cerca de él.
Si hay alguien que conoce verdades es Satanás. Sin embargo, el infierno es su lugar, es su destino, seguro. Sin oportunidad alguna, como Dios nos la ha dado a nosotros. De modo que el simple hecho de reconocer o conocer un conjunto de verdades, hermano, no quiere decir que nosotros somos salvos o que Él sea el Señor de nuestras vidas. Pensando en que salvación y señorío son dos cosas que van juntas. No se trata de conocer verdades, sino de vivir esas verdades. De que conociendo esas verdades vivamos en pos de esas verdades, consecuentemente al conocimiento de esas verdades. El llamado por el Evangelio a la fe, a la confianza en el Señor, en su salvación, en su consejo, en su señorío, supone que los pecadores, hermano, deben arrepentirse de su pecado, dar la vuelta a su vida y ya no pecar más, apartarse del pecado. Como le dijo el Señor a aquella mujer que iban a apedrear, ¿recuerda? Mujer, ¿quién te condenó? ¿Quién te apedreó? Nadie, Señor. Dijo, yo tampoco lo hago. Vete y no peques más. En otras palabras, arrepiéntete. Es vete y no peques más. El no pecar más nos lleva a cambiar la mente, el pensamiento, mi manera de pensar. Ya no puedo seguir viviendo esta vida. Ya no puedo seguir. Entonces cambio mi conducta porque estoy pensando distinto. De modo, hermano, que el llamado por el Evangelio, la buena noticia que Dios nos ha traído a la confianza, a la fe, supone que los pecadores deben arrepentirse de su pecado y someterse a la autoridad de Cristo, al señorío. Es más, el hecho de que alguien verdaderamente se arrepiente es alguien que automáticamente pasa a ser alguien que Cristo va a comenzar a señorear, alguien que se va a someter al señorío de Cristo. Dicho de otra forma, un pecador que se niega a arrepentirse no es salvo. Porque no es posible aferrarse, hermano, a su pecado y aferrarse al mismo tiempo al Salvador. Y un pecador que rechaza la autoridad de Cristo en su vida no tiene una fe salvadora. Ya que la fe verdadera, la confianza verdadera que yo digo tener en el Señor, abarca una entrega completa de Dios. Recuerda, creo que es el proverbio, no sé si es proverbio o salmos, que dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y darle el corazón a Dios, cuando Dios dice, dame tu corazón, es dame tu vida. Dame tu mente, dame tus pensamientos, dame tus deseos, tus pasiones, tu voluntad. Y vuelvo y digo, Dios no quiere tener robots. Pero algo que sí dijo el Señor, que cuando oráramos, parte importante de cuando oráramos es decirle al Señor que se hiciera su voluntad. Que nos ayudara a que nosotros podamos hacer la voluntad de Él. Esa voluntad de Dios que de hecho es buena, es una voluntad agradable y perfecta. La voluntad del diablo no es perfecta, la voluntad del diablo no es agradable y no es buena. La voluntad del diablo es que nosotros vayamos en contra de Dios, maldigamos, nos revolquemos en el pecado. Esa es la voluntad del diablo. Pero la voluntad de Dios, contrariamente, es buena, es agradable y perfecta. La voluntad de Satanás es manejarnos como peleles, como robots, como marionetas. Dios no, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Aunque Él dice que el que ha nacido de nuevo es como el viento que sopla y no sabe de dónde viene ni para dónde va. Eso sonara para alguien que no entienda como que Dios nos quiere tomar como una marioneta igual. No. Es que Dios quiere ayudarnos, quiere dirigir nuestra vida. Porque si nosotros seguimos al volante, nosotros vamos a seguir errando.
Él quiere tomar el volante para dirigirnos, para guiarnos. De ahí que Jesús decía, cuando oren, oren diciendo, Señor, que se haga su voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Y cuando nosotros, hermano, interponemos nuestra voluntad al Señor y la interponemos de manera autoritaria, entonces esta es una evidencia de que no hemos nacido de nuevo. No nos hemos arrepentido, estamos aferrados a nuestro pecado. Queremos interpretar lo que Dios dice a la manera de nosotros, a conveniencia. Queremos oír más el consejo del mundo, lo que la gente hace, dice, que antes oír lo que Dios dice, lo que Dios dice ahí. El salmista dijo un día, en mi corazón he propuesto guardar tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuánto nos cuesta de verdad, hermano? A veces eso. Es muy fácil, Dios dice que tenemos que perdonar, sin embargo nosotros optamos por no hacerlo. Y así permanecemos tiempo en la iglesia sin perdonar. Tenemos guerra con el hermano. Tenemos pleito con el hermano, diferencia, y a veces no sabemos ni por qué. No, que me cayó gordo. Intolerancia. Porque simplemente quizá nos aferramos a algo que no queremos cambiar. Y el hermano está haciendo algo distinto y lo que está haciendo lo está haciendo de acuerdo como Dios dice que es. Porque es que así es como debiera de ser. La Escritura dice que ya no somos de nosotros, somos de aquel que nos compró. Tenemos un Señor. Hemos cambiado de Señor. Siempre hemos tenido un Señor. Fuimos creados para tener un Señor. Y en el principio el Señor era el Señor de señores y Rey de reyes, Dios. Pero por causa del pecado otro pasó a ser nuestro Señor. Y ahora la gran bondad de Dios ha venido a rescatarnos y nos ha vuelto a traer otra vez para que el señorío nuestro continúe siendo el que en el principio era, cuando el Señor nos hizo. Por lo tanto, hermano, el evangelio requiere algo más que hacer una decisión intelectual. ¿Escuchó eso? Usted y yo conocemos el evangelio y hoy el Señor nos ha dado, quizá nos ha permitido tener quizá un conocimiento más allá de lo que pensábamos acerca del evangelio, que Cristo murió por mí, por mis pecados y ya. Y entonces yo tengo que seguir yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando, y dejo de tomar trago y debo dejar de bailar y dejo de fumar. Y algunos tienen un evangelio así, de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de cantar cánticos, de decir, de hablar un dialecto cristiano, varón de Dios, Dios te bendiga, gloria a Dios. Pero quizás sin comprender realmente lo que significa el evangelio. ¿Qué pasó en esa cruz? ¿Qué fue lo que pasó allí? Allí no solamente murió un hombre, allí se gestó toda una cosa gloriosa, divina, planificada desde la eternidad. Pero a veces lo limitamos a simplemente el hecho de ver un hombre morir en una cruz. Muchos hombres murieron en una cruz. Al lado de Cristo murieron dos más, y muchos después de que Cristo regresó a su gloria, muchos y antes, muchos murieron en una cruz similar a él. Pero es que el que estaba muriendo ahí, lo que estaba pasando en esa muerte de cruz en la que muchos hombres ya habían muerto, no era cualquier cosa. No era un hombre simplemente, aunque se hizo hombre Dios, era Dios hecho hombre. Había un hombre 100%, pero era Dios 100% que se había hecho hombre.
La gran sabiduría de Dios. Por lo tanto, el evangelio no podemos tomarlo, hermano, simplemente como lo intelectual, de un conocimiento. El evangelio requiere algo más que hacer una simple decisión intelectual o pronunciar una oración. Yo te acepto, Señor. Imagine, yo te acepto. Yo te abro la puerta de mi corazón. Yo te doy permiso para que entres. Imagínese. Yo te doy la oportunidad que entres, Señor. Hermano, el mensaje del evangelio es un llamado a ser un discípulo, un seguidor. Uno que ahora vive para Él. Uno que ahora le sigue. Y vaya que eso sí nos cuesta. De ahí que nosotros siempre tenemos que vivir en dependencia de Dios. Por eso Jesús decía, oren en constante. No paren de orar para que no caigan en la tentación. Y llámese tentación cualquier manera de ir en contra del buen deseo de Dios. Tentaciones de pensamientos, de actitudes, de conductas, de intenciones del corazón, tentaciones emocionales, sentimentales, pasionales. De toda clase, hermano. Las ovejas seguirán a su pastor en una sumisa obediencia. Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aceptar el señorío de Cristo no apunta al simple hecho de estar de acuerdo con las verdades espirituales. No se trata simplemente de estar de acuerdo con la sana doctrina. Y es sano estar de acuerdo con la sana doctrina. Pero no se trata simplemente de eso. Debe haber un cambio de corazón. Debe haber un cambio. Todavía podemos, hermano, aunque estamos en esta gracia, todavía podemos oponer resistencia a Dios. Por eso dice la Biblia, no contristen al Espíritu Santo, no lo apaguen. No le den lugar al diablo. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Y entre menos permanezcamos lejos del Señor, cada vez que nos hacemos más lejos del Señor, estamos echando al lado contrario, ¿verdad? Aquí está el Señor y yo voy más lejos, al lado contrario. Y al lado contrario, ¿quién espera? El otro Señor. No para arrebatarme la salvación, pero sí para entorpecer mi comunión, para hacerme vivir más en la carne, en rebelión, livianamente. Por eso es que el Señor dice que estemos siempre orando. Oren en todo tiempo. ¿A quién le oramos? A Dios, ¿verdad? Eso significa estar cerca cada vez. Dice, oren en todo tiempo. Oren sin cesar. Oren. Y cuando esa oración, mayormente, es la oración que dijo Jesús, que era esa que íbamos cada uno de nosotros al lugar a solas, cerrando la puerta. Cuando determinamos ese momento, ese instante, y no estoy diciendo que no podemos orar los unos a los otros o así en congregación, no estoy diciendo eso, pero hablo de ese momento específico que Jesús dijo, allá a solas,
Eso se lo dijo a cada uno de sus 12, esos 12 discípulos que escogió el Señor. Y muchos quizá que habrían escuchando de alguna manera. Le dijo, hay un lugar especial donde cada uno puede ir. Ustedes son mi iglesia, ustedes son uno solo, una unidad. Pero es un cuerpo formado por muchos miembros. Si cada miembro va a ese lugar, va a ser especial. Jesús oraba con sus discípulos, Jesús iba a las sinagogas, pero Jesús tenía sus momentos donde Él estaba solo con Dios. Él nos dio ejemplo de eso que Él dijo. Cuando Él dijo, vayan y busquen a su Padre en lo secreto, es porque Él ya lo hacía. Él se apartaba a orar solo, a solas con el Señor. Y en esa manera, hermano, ser formados por Dios y ayudarnos a que nos convirtamos en eso, en esos discípulos, esas personas que viven para Él, que lo escogen a Él antes que lo que este mundo nos pueda ofrecer, los deleites de este mundo. No vale la pena los minutos del deleite en este mundo, las horas de deleite en este mundo. No vale la pena esos minutos y segundos, quizá. Y por eso perder una eternidad con Dios. Eso no vale la pena a los hombres. Y a nosotros que somos salvos no vale la pena con el hecho de poder estar delante de su presencia, gozándonos con Él. Y digámosle de alguna manera, llegar bien. No llegar allí como a veces decimos, así como raspadito, como por fuego. Sino llegar como gente que Dios conoció, que vivió para Él. Yo me imagino a un Pablo, ¿cómo lo habrá recibido el Señor allá arriba? A Pablo. ¿Cómo habrá recibido el Señor a un Pedro? Porque se negaron. Porque pensaban de esta manera. Hombre, pues lo leímos, Romanos 10:9. Pablo le está escribiendo a los romanos. Si ustedes confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en el corazón, y el corazón mana la vida, hermano, que Dios lo levantó de los muertos, ustedes van a ser salvos. Una salvación eterna. Pero el tener esta convicción en el corazón nos salva de muchas cosas, hermano, en medio de este mundo. Nos salva del pecado, de pecar contra Dios, de ser carnales, de vivir dándole lugar a la carne. Nos salva de poder vivir una vida en la que yo, en alguna manera, me enseñoreo de mi propia vida, de mis decisiones, de lo que yo quiero, de cómo yo quiero actuar, vivir, sin antes tener en cuenta a mi Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice mi Señor? ¿Qué dice usted, Señor? Para hacerlo. Jesús hizo hincapié en el elevado costo del discipulado. En Lucas 14:27 dice la escritura, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En el versículo 28 de Lucas 14 dice, Jesús habla del costo. Ahí está, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Quien dice que va a seguir a Cristo tiene que pensar que le va a costar dejar muchas cosas. Amén. Si usted quiere que su vida sea edificada en Dios, que Dios edifique su casa, le va a costar, nos va a costar. Tenemos que empezar porque Dios derribe esta casa
el viejo hombre y comience a construirnos de nuevo. Vamos a tener que dejar costumbres, materiales que usábamos para construir nuestra vida. Señor, este material es mejor para construirme. Queremos seguir todavía usando los materiales del mundo para construir nuestra vida, la vida que teníamos construido ya. Pero cuando venimos a Dios, el Señor dice, no, estos materiales ya no, son estos. Lucas 14, versículo 33, en el mismo Lucas dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe que el diablo ha usado esto inclusive, hermano, para aprovecharse de los ingenuos? Vea, aquí dice, es bíblico, mire que es bíblico, así dice, cualquiera que no renuncia a lo que posee. Por eso, hermana, vaya, venda la casa, venda el carrito y tráigamelo para acá. No se pegue las cosas materiales. Y es verdad, hay verdad. Es que el diablo habla así, el diablo habla con doble, ¿ves? ¿Se acuerda cómo le habló Jesús cuando lo tentó? Escrito está, tírate. Entonces el diablo dice, vea, venda todo. Y tuerce las escrituras. Pero lo que del simplemente hecho de que habla aquí, hermano, es que quitemos el corazón donde lo hemos puesto. Porque a lo mejor el corazón lo hemos puesto en lo material, en el trabajo, en la vanidad de este mundo. Quizá hemos puesto el corazón todo completamente en la esposa y debemos amar a la esposa, pero tu corazón no debe estar todo allí. No, mi corazón tiene que estar puesto en el Señor. Donde está tu corazón, allí está tu tesoro. ¿Dónde tiene que estar puesto mi corazón? En Cristo. Yo amo a mi esposa, quiero que Dios la guarde, que me la tenga bien, con salud, ¿verdad? Porque me da una esposa para amarla. Pero mi corazón no puede estar ahí en ella. Todo mi corazón, toda mi vida y mi atención en ella no. Mi atención tiene que estar en aquel que me dio esa esposa para amarla. Y me ha bendecido con una esposa. Y recíprocamente, mujer, te ha bendecido con un esposo. O con los hijos. O con la empresa, el trabajo. Las cosas que te permite tener. Mi corazón no puede estar en mi trabajo, en mi conocimiento, en mi título, en mi dinero, en mi negocio, en mi esposa, en mis hijos. No puede estar ahí. Dios me permite gozar de esas cosas, gozarme en esas cosas. Y siempre que lo hago, doy gloria a Dios. Papá, gracias por la esposa, gracias por mi hijo, por el trabajo, por la provisión que me das. Gracias porque estoy aquí con mi familia y estoy almorzando. Gracias porque estoy con mi familia por aquí paseando. Bendito seas tú por estas felicidades que nos das. Alabado sea tu nombre. Pero todo eso lo puedo hacer porque Él es mi Dios. Mi corazón es de Él. Hemos pasado por el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, capítulo 5, creo, desde el 5 al 7, hay algo que se llama el Sermón del Monte. Jesús, en ese Sermón del Monte, decía que la vida eterna, hermano, es un camino angosto, que solo algunos pocos lo hallan. Algunos pocos. Fíjese, hermano, hasta el sol de hoy, cuántos millones de personas habitamos ese planeta. ¿Cuántos millones podemos habitar ese planeta? Hablando de cada rincón donde puedan haber seres humanos. Y dice el Señor, algunos pocos.
haya en este camino. Por el contrario, hermano, la creencia fácil, el que cree livianamente, fácil, ha tomado la fe, busca ensanchar el camino para que cualquiera que tenga una profesión de fe pueda entrar. De ahí el hecho de que, hermano, hay quienes predican un evangelio donde usted puede entrar como sea. Y entonces el camino que lleva a la salvación es un camino angosto, hermano, porque tenemos que despejarnos de muchas cosas, hermano, dejar de este mundo. Pero hay algunos, hermano, que contrariamente en esa creencia, en ese evangelio facilista, buscan ensanchar ese camino y meterse con algo más, porque no quieren soltar las cargas, no quieren soltar, quieren seguir cargando con lo suyo, con su orgullo, con su pecadillo, con su vida permisiva, porque inclusive hay ministros, falsos ministros que dicen, no importa, tú puedes vivir tu vida así, normal. Tú puedes ir y pegarte una bailadita de vez en cuando y una canita al aire de vez en cuando, una vez al año, eso ya, y pecas, reza y empatas. Y por el estilo. Y a veces, hermano, también tomamos a Dios tan a la ligera que, hermano, decimos, no, Dios me perdona. Y somos conscientes y sin embargo soltamos rienda a aquello que está viniendo con tanta fuerza, tentándonos. No, yo rezo, yo oro, perdón. Bueno, allá afuera habrán quienes dicen que rezan. Yo oro porque abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él me va a perdonar. Pero la Biblia dice también, con Dios nadie juega. Con Dios no jugamos. Si algo está pasando, hermano, es mejor ir tirado en el suelo, llorando y clamando a Dios, ayúdame, esto es muy fuerte, está pasando esto, Señor, yo no quiero fallarte. La Biblia dice que Dios está presto al humilde, al que se humilla, al contrito y humillado. El Señor no desprecia. Tenemos una bendición, el que oremos los unos a los otros, y esa es la voluntad de Dios también, que podamos orar los unos por los otros y nos levantemos. Pero hay mayor bendición en entender que antes que eso, tenemos el privilegio de poder entrar delante de la presencia de Dios, allá a solas. Es bueno que los demás oren por nosotros y que alguien pueda venir y orar por mí. Es bueno, es muy bueno. Pero es más bueno cuando usted sabe que usted mismo, al igual que ese que puede orar por ti, los dos tenemos una bendición, y es que hay un lugar abierto para entrar confiadamente, en plena certidumbre de fe, para encontrar la ayuda. Sin decir que yo no puedo decirle, oren por mí. Es más, el Señor nos mueve a nosotros en nuestras oraciones personales, allí a solas también, y nos recuerda que debemos orar los unos por los otros. Y entonces me acuerdo de mi hermano fulano, de mi hermana fulana, o de manera general me acuerdo de mis hermanos de la iglesia. Señor, oro por cada uno de ellos, desde los más pequeños a los más grandes. Oro en ese momento por ellos, donde estén, por el problema que estén pasando, la dificultad, las luchas. Te suplico que les ayudes.
Y Dios escucha esas oraciones, hermano. Y Dios obra, aunque usted no lo crea. No viva siempre dependiendo de un ministerio, porque uno de los males que le hace una iglesia, un líder, un pastor a una iglesia es que se vuelve dependiente de él. Cuando yo nací en el Señor y me congregué en una iglesia, en la primera iglesia donde me congregué, hermano, muchos dependieron del pastor. Y cuando el pastor cayó, ellos cayeron con el pastor. Yo le doy gracias a Dios que el pastor cayó y yo estuve ahí, esperando qué actitud iría a tomar el pastor ante eso que había pasado. Pero él no tomó la mejor actitud. Quise irme muchas veces de la iglesia, de la congregación, cuando ya se habían ido, yo no sé cuántos se habrían ido, unos 800 se habrán ido y quedamos solamente como 30 y algo. Todos servidores. Y al ver la actitud de este pastor de no arrepentimiento, me dolió en mi corazón y lloré y le dije: Señor, ¿hasta cuándo? No quisiera moverme de la iglesia, de este lugar donde tú me llamaste, donde tú has permitido que me pueda congregar. Dije: Señor, si me tengo que mover de ahí, dímelo, házmelo saber, porque no sé qué planes tienes con él, pero házmelo saber y llévame a otro lugar. Le dije a mi esposa alguna vez, después de que había pasado una situación con una reunión con él y volvíamos a la casa, y le dije a mi esposa: yo me voy a ir, yo no vuelvo más a la iglesia. Mi esposa pensaba que yo le estaba diciendo: me voy para el mundo. Le dije: no, ni se te ocurra. Pero no estaba allí porque mi mirada estuviera puesta en ese hombre. Hermano, Dios me ha enseñado a poner su mirada en él, no en ningún hombre. Pero he visto gente colocando la mirada en hombres y los he visto caer, a muchos que se congregaban conmigo. Me los he encontrado en la calle, en nada. Digo, no nacieron de nuevo. Y quizá una gran cantidad de gente que había ahí, porque no estaba, como dice la escritura, su mirada puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe, sino su mirada puesta en fulano de tal. Aprenda a confiar en Cristo. Aprendamos a confiar en Cristo primero, a poner la mirada en Cristo, a depender de Cristo, a ir a Cristo. Un problema, una necesidad, una enfermedad, vaya a Cristo primero, luego vaya a su pastor o vaya a su líder o a un hermano que usted conozca. Pero no ande detrás de hombres, no ande detrás de dones, porque gloria a Dios por los dones espirituales, pero no ande detrás de hombres, porque si ese hombre tiene un don o una gracia, le ha sido dada, no hay nada que podamos tener que no hayamos recibido. Yo soy su pastor, sin embargo yo no ando detrás de usted cuando tengo problemas y dificultades. A veces sí digo: hermano, tengo como esa necesidad, se presenta la oportunidad de hablar, estoy orando por esto, y alguno me dice: pastor, le voy a ayudar a orar por eso. Gloria al Señor, bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Pero yo ir como estar detrás, hermano, vea, ore por mí, vea, hermano, póngame la mano aquí porque voy a subir a predicar. Yo no estoy hablando aquí de roles o diciendo: no, es que como yo soy el pastor, yo estoy más cerca de Dios. No, hermano, estamos todos a la misma distancia de Dios. Una sola fe, un mismo bautismo, un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo Padre de todos, por todos y en todos. Voy a detenerme allí.
Estoy empezando apenas, estoy en la introducción. Que Dios, hermano, Dios bendiga su palabra. Póngase sobre sus pies.